¿Por qué volvió la violencia en la Argentina? Creo que hay posiblemente múltiples causas. Una de ellas quizás tenga que ver con la libanización de la oposición. Esto es, la falta de liderazgo sobre distintos grupos opositores que, ante este descabezamiento de liderazgos, hacen cualquiera. Grupos de izquierda, grupos del kirchnerismo, grupos sindicales, no importa si son de extracción de más de izquierda o menos de izquierda, pero claramente cada uno hizo lo que quiso, sumándole que el gobierno no tiene control de la calle, no tiene inteligencia de la calle, nunca el gobierno supo qué es lo que iba a pasar. Me parece que estamos viendo una dualidad en la oposición, en la cual quieren hacer oposición pero no tienen liderazgo, y en el oficialismo vemos que están muy bien capacitados para ganar elecciones, pero no tanto para gobernar. Entonces, en esta salida, en este cierre de año que parece no terminar nunca, Juan, los argentinos estamos con una sensación dual, triste, amarga, en el sentido de que vemos que la política no responde por los verdaderos intereses de la gente. Bueno, has dado pie justamente para ver cómo en esta primera muestra, la primera filmina que vamos a repasar con vos, Gustavo, es cómo está parada la sociedad frente a las reformas, cómo piensa que le va a impactar en esto que vendría a ser el ciudadano común, que no participa activamente de esas marchas y esas manifestaciones, de esa libanización de la violencia, como has señalado vos. Así que te propongo que nos cuentes cómo has detectado vos a la sociedad. Nosotros hace muy poquitos días atrás terminamos una encuesta nacional de 1.200 casos en donde evaluamos la percepción, ¿no? Esto fue previo a impulsar el gobierno los proyectos previsional, fiscal y laboral, ¿no? Y la idea el eje que queríamos medir era si creía que el gobierno y esta propuesta a partir de la presentación iban a generar un impacto positivo en la economía, iban a generar crecimiento o bien iban a generar una crisis económica. Así es. Y me parece que fue tan mal vendido por el gobierno, se apresuró tanto el gobierno en este tratamiento, quizás con mucha inocencia, como ellos mismos lo han terminado reconociendo, que una mayoría, prácticamente el 47% de los argentinos, percibían o perciben que este paquete de reformas va a generar una crisis económica y solo un 36% que iba a generar crecimiento. Lo estábamos viendo ahí en la filmina que proyectó nuestro director. Me parece un dato interesante también que 2 de cada 3 prácticamente desconocían en términos generales de qué son estas reformas, que se habla mucho en el mundo de la política y de la dirigencia, pero que a lo mejor el ciudadano común no termina de comprender, además, como decías vos, ese temor a que le provoque un daño en su economía. Es como conocíamos de Menem, ¿no? Si decíamos la verdad, posiblemente no nos votaban. Y me parece que las redes sociales, tan bien usadas para ganar elecciones, no fueron utilizadas para esclarecer a la mayoría de la gente, sobre todo a los jubilados, porque muchos de esos jubilados que son de la base electoral propia de Cambiemos, hoy están muy desilusionados. Claro. Yo no sé qué traducción electoral o política va a tener esto, pero indudablemente que el gobierno ha corrido un riesgo enorme en no haber seleccionado otro sector de la economía argentina para hacer el ajuste. Sí, eso está claro, evidentemente que además no se entiende por qué un gobierno que gana las elecciones acude a los 2 sectores más vulnerables de la sociedad, que son jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo, es decir, 2 sectores, y no tuvo, por ejemplo, aunque sea un gesto equitativo la clase política, de decir, bueno, nosotros, si otros sufren a lo mejor un menor aumento, vamos a sufrir un recorte de nuestros ingresos en la clase política, los legisladores, jueces, funcionarios. Hay un dato de color, Juan, que te agrego. Preguntamos en una anterior a esta y en esta la imagen y la vinculación con la corrupción de la política y de la justicia en la Argentina. Ajá. En ambas, el 90% de los argentinos consideran o ven a la justicia y a la política como muy corruptas o algo corruptas. Esto es unanimidad, transversalidad total y absoluta en la crítica a cómo se están manejando las cosas. Perfecto. Vimos una diapositiva en la cual nos muestra de que la gente teme por las reformas económicas, pero hay otra que han realizado ustedes sobre cómo cree que le va a ir a los ciudadanos argentinos en esta encuesta en todo el país sobre la situación económica. Me gustaría que me la expliques también. Básicamente lo que vemos quizás forme parte de la expectativa favorable que generó el gobierno después de ganar las elecciones, que creo que a esta altura ya lo ha dilapidado este capital político porque logró torcer la percepción de que a un año la Argentina no iba a estar tan mal como se preveía antes de las elecciones.
Habrá que ver, yo creo que con el paquete este de reformas, el ajuste en las jubilaciones, si nosotros volviésemos a hacer esta encuesta seguramente nos daría muy distinto, ¿no? Con una baja y con un aumento del pesimismo económico en todo el país. ¿Vos crees que aumentaría todavía más este pesimismo, que es un punto prácticamente entre quienes creen que no nos va a ir bien y quienes consideran que va a ser bueno o regular el próximo año? Absolutamente, sí. Bueno, repasemos un poco la imagen de los dirigentes. ¿Cómo está el presidente Macri? Bueno, él también creo que está logrando desde que él fue electo su mejor imagen, ¿no? Prácticamente anclado en la idea de que el gobierno tiene un nivel de aprobación realmente alto. Ahí le voy a pedir al director que Sí. proyecte esta imagen. ¿Cómo puede ser que Macri tenga una alta imagen positiva, casi el 60%? Sin embargo, la gente desconfía de las reformas, de qué va a pasar con la economía, etcétera. ¿Por qué se produce ese dualismo, digamos? ¿Te acordás, Juan, que en la última visita mía hablábamos de la presencia del voto ideológico, que explicaba en gran medida por qué la evaluación de la gestión del gobierno era mala, no obstante había una gran mayoría en la Argentina que estaba dispuesto a votar a los candidatos de Cambiemos? Es la misma explicación. Hacia atrás, los argentinos no queremos volver, y tenemos confianza de que es una suerte de... ¿Y hacia atrás esa es la imagen de Cristina Kirchner? Absolutamente. Y hacia adelante pretendemos que el voto que nosotros le dimos a Macri sea como una especie de inversión. Quizás en este momento no esté rindiendo lo que nosotros esperamos, pero tenemos confianza de que va a pasar algo importante respecto a la evolución de la Argentina. Esa expectativa favorable que tiene el gobierno es el sustento político más importante. Mientras el gobierno goce de este viento de cola, Juan, Sí. va a ser muy difícil que esto cambie, porque básicamente en la oposición no hay liderazgos fuertes. La violencia es un correlato de la falta de liderazgos opositores. Nosotros necesitamos un peronismo más republicano, pero también más fuerte. Hoy la debilidad de la oposición genera inestabilidad política y necesitamos, ante la inexperiencia del gobierno en el tema de gestionar los problemas, necesitamos una oposición más fuerte y más presente. Una oposición más fuerte y más presente. Increíble esto de Macri, ¿no? La gente considera que no ha hecho todo lo que había prometido. Casi en un 56%. Casi en un 50%. Que no lo ha hecho todo lo que prometió o no ve los cambios todavía, me da la impresión, sobre todo en los sectores medio y medio bajos. Esto es muy notable, pero sí tiene una imagen positiva sobre él, digamos, a diferencia de otros dirigentes. Salvo el caso de María Eugenia, él tiene una de las mejores imágenes. El dato sí creo que es positivo para el sistema político argentino, es que en la última elección legislativa votó más del 80% de los electores. Votó un porcentaje tan alto, Juan, como en una elección presidencial. Y esto es mérito de Cambiemos, que ha sabido movilizar a sectores que anteriormente no se movilizaban en términos electorales. Claro. Esto es positivo. Ahora habrá que ver el tema de la representación. Si el gobierno sigue cometiendo errores en el sentido de plantear mal los temas, no profundizarlos, no explicarlos acabadamente, sí, habrá que ver si le dura mucho la suerte también, ¿no? Habrá que ver. Bueno, brevemente, se nos ha ido el tiempo. En Córdoba, ¿cómo ves esta proyección de si Macri tiene una imagen positiva a nivel país? Me imagino que en Córdoba tendrá unos puntos más. ¿Eso puede ser decisivo de acá al 2019? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que, en general, la política tuvo la pretensión de ganarle al tiempo. En Córdoba creo que la política le ganó al tiempo. Votó gobernador un mes antes de la elección de las PASO presidenciales y evidentemente si hubiera votado después el resultado posiblemente hubiera sido otro. Creo que ese es el dato. No es tanto desanclar la elección nacional de la provincial para evitar el efecto Macri, sino el tema de los 20 años de gobierno. Habrá que va ver, a pesar mucho en la conciencia de los ciudadanos. Habrá que ver cuál es el argumento más importante. Evidentemente, los pisos electorales de cada fuerza hace su juego, ¿no? Unión por Córdoba, o lo que quede, o como se llame, el próximo espacio donde está el peronismo de Córdoba. Aparentemente las mayores cartas las tiene Schiaretti. Claro. A ver, Yarlora sacó el 31% aproximadamente. Suponemos que en una candidatura de Schiaretti, 35, 37, 40 puntos como techo. El piso es 30 y el techo posiblemente sea 40. Ahora, Cambiemos con un candidato débil como Baldassi, sacó casi 48 puntos, casi 50 puntos en la provincia de Córdoba. Es decir, que ellos tienen un piso realmente elevado. Habrá que ver si el gobierno de la provincia logra una oferta electoral que logre enamorar y entusiasmar a los cordobeses para superar ese 45-48% que hoy tiene Cambiemos. Es una tarea realmente difícil. A 2 años
es difícil determinar si alguien va a ganar o va a perder, pero indudablemente que el condicionante del cambio a nivel nacional va a ser muy fuerte.